el líder que todo siervo llama. Porque todo siervo al cual Dios llamó, le hizo acopio por gracia de un liderazgo. Amén. Para que podamos cumplir con el propósito al cual fuimos llamados. Todos los miembros que conforman el cuerpo de Cristo, sean hombres o sean mujeres, han sido llamados a cumplir una función y un propósito. Todos. Y hay un propósito que es general y hay un propósito que es específico. En ese propósito general entramos todos. Y cuando hablamos del propósito general al cual todos hemos sido llamados, nos tendríamos que acercar a 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 18. Permítanme que yo vaya entrando poco a poco para llegar donde quiero llegar. Y dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando en Cristo consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encargado a nosotros. Aquí cuando está hablando de nosotros, no está hablando del conjunto de siervos, está hablando del conjunto de iglesia. Nos ha encargado a nosotros, le dice el apóstol San Pablo a la iglesia de los Corintios, la palabra de la reconciliación. Y dice ahora: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y este tramo del versículo, siempre que lo leo, me estremece, porque dice: es como si Dios rogase por medio de vosotros que cumpláis con este ministerio. ¿Amén? O sea, Dios le da tanta importancia de forma prioritaria a esta acción y a este ministerio de la reconciliación, que es la única vez que yo veo en la Escritura que Dios ruega. Amén. Pero Dios ama tanto a las almas que ruega por medio de nosotros que le damos al mundo que hay una puerta para la salvación y un camino para la eternidad que se llama Jesús. Amén. Ese es el misterio de la reconciliación, que es un propósito global, común y generalizado para todos. Luego, la Biblia también nos habla de un propósito específico. Y la Biblia dice que en 1 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 28, dice: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Aquí hay un grupo que no entra dentro de lo que son los 5 ministerios, que son los que ayudan, amén, los que administran, los que tienen don de lengua. Romanos, en el capítulo 12, versículo 11, el apóstol San Pablo le describe a aquella comunidad que estaba en Roma y le dice: en lo que requiere diligencia no seáis perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto no es escrito a los ancianos o a los obispos que estaban ostentando un cargo de responsabilidad en ese momento en la iglesia que estaba establecida en Roma, sino se lo está diciendo comúnmente al pueblo del Señor. Le dice: servir fervientemente al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 8 dice: al que exhorta en la exhortación, al que reparte con liberalidad o generosidad, al que preside con solicitud y al que hace misericordia con alegría. Efesios 4:16, de una forma muy sintetizada, dice que el cuerpo crece con la actividad propia que cada uno tiene. Quiere decir que nos está hablando de que cada miembro que conforma el cuerpo de Cristo tiene que tener una, para que anduviésemos en él. Luego entonces hemos podido ver que Dios en la iglesia ha llamado a todos a un propósito global, generalizado, plural, y es cumplir con el ministerio de la reconciliación. Ahí entramos ustedes y entramos todos. Pero luego después, cada miembro que conforma la iglesia y el cuerpo del Señor ha sido llamado a cumplir con un propósito específico. Uno para ayudar,
otros para los coros, otros para el diaconado, otros para ayudas de grupos de oración, cada uno a cumplir una función en el cuerpo. Pero yo quiero llegar aquí. Y es que hay un liderazgo que tan solamente a este grupo de personas que ahora quiero especificar le ha sido dado para que puedan ejercer una administración de autoridad y de gobierno en la iglesia. Todos los propósitos que no entran dentro de este grupo, que ahora vamos a intentar reseñar, es gente que tiene un propósito para ayudar y para edificar en la iglesia. Pero el grupo que a posteriori vamos a intentar tratar es solamente este grupo al cual Dios lo ha legitimado para que puedan ejercer un liderazgo de autoridad y de gobierno. ¿Quiénes son estos? Pues lo dice Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decirse que los 5 ministerios que aparecen en la carta a los Efesios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, solamente estos han sido legitimados por Dios para poder ejercer un liderazgo de autoridad y de gobierno, porque solamente a estos se les ha dado la capacidad, por gracia de Dios, para poder llevar a cabo el propósito de perfeccionar a la iglesia, para que efecto y causa de esa perfección pueda verse la configuración y la edificación de la iglesia. Esto no es un tema baladí, no es un tema pasajero, es un tema trascendental y sustancialmente importante. Por esto creo sustancialmente necesario recordarles a todos los que estamos aquí que usted es un siervo de Dios que ha sido llamado a cumplir un liderazgo de autoridad y de gobierno. Y solamente empezaremos a ser útiles en la obra de Dios cuando el líder que tenemos dentro lo empecemos a exteriorizar fuera. Porque Gedeón empezó a ser útil cuando salió del lagar de su frustración y empezó a desprenderse de sus temores y de sus perjuicios y empezó a exteriorizar el líder que llevaba dentro. Moisés empezó a ser útil cuando salió de la frustración de Madián, empezó a desprenderse de los temores personales y empezó a exteriorizar el líder que tenía dentro. Y tengo que decirte que usted y yo solamente empezaremos a ser útiles cuando estemos dispuestos a romper con todo aquello que nos está impidiendo que aquello que hemos recibido por dentro lo podamos manifestar por fuera. Gedeón empezó a ser útil cuando salió de su lagar. Moisés empezó a ser útil cuando salió del desierto de su frustración. Y usted y yo empezaremos a ser útiles cuando lo que hemos recibido por dentro estemos dispuestos a romper con todo aquello que nos impida poderlo exteriorizar por fuera. No hay otra forma y no hay otra manera. Lo que yo les estoy hablando hoy es un principio divino. La perfección de la iglesia le ha placido Dios en su soberana voluntad canalizarla por medio del ministerio establecido. Y Dios necesita hombres que estén dispuestos a ejercer un liderazgo alineado a lo que la palabra del Señor nos enseña, para que esa perfección se pueda ir culminando a fin de que Dios pueda ir cumpliendo el propósito que tiene
con su obra. Nosotros somos el puente comunicador de Dios con la iglesia, para que la iglesia sea perfeccionada y a su vez pueda ser edificada. Ahora la pregunta sería, bueno, estás hablando de un liderazgo que ejerce autoridad y gobierno. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y qué es un líder? Mire, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un líder es una persona que ha recibido un conjunto de habilidades para guiar, para conducir, para administrar a un grupo de personas que le siguen a fin de alcanzar su propósito. Eso es un líder. Un líder es el que tiene que marcar una diferencia del resto, porque ha recibido un conjunto de habilidades y tiene la capacidad dada para poder guiar, conducir, aconsejar, administrar al pueblo a lograr el propósito y el objetivo. El líder tiene que marcar la diferencia, por eso es el líder, y tiene que tener unas características que marquen del resto del pueblo. En el perímetro eclesiástico y en el mundo espiritual podríamos concentrar un poquito más el significado de lo que es el liderazgo, Antonio. Y el líder es aquel que ha entendido con mucha claridad que su misión principal es guiar, conducir al pueblo que Dios ha puesto bajo su liderazgo para vivir alineado a la palabra de Dios, para que sus vidas puedan ser perfeccionadas. La función principal de los hombres a los cuales Dios llamó para ejercer un liderazgo de autoridad y de gobierno tienen que tener como prioridad alinear a la iglesia a la revelación de la palabra, para que el Espíritu del Señor pueda cumplir con el propósito de poder perfeccionar, para que se pueda dar a luz la edificación. Dios a todos los siervos, que ahora vamos entrando, a los cuales llamó para poder ejercer un liderazgo de autoridad y de gobierno, les ha hecho acopio de 3 características que son imprescindibles para poder llevar a cabo un liderazgo con éxito, que es la influencia, la visión y la administración. Influencia, visión y administración. El siervo que quiere ejercer su liderazgo careciendo de influencia, de visión y de administración puede estar cumpliendo un expediente, pero no un propósito. El siervo que quiere liderar la iglesia careciendo de influencia, de visión y de administración puede mantenerse en la posición de siervo, pero ha caído de la condición de líder, porque la iglesia no se perfecciona con siervos que cumplen expedientes, sino con líderes que ejercen un liderazgo de influencia, de visión y de administración. Y tengo que decir, hoy más que nunca, necesitamos hombres que tengan muy claro qué quieren y a dónde van. El líder tiene muy claro que el éxito de su liderazgo no consiste en mandar, consiste en influenciar. El líder sabe muy bien la diferencia que hay entre un jefe y un líder. ¿Qué es un jefe? Un jefe es aquella persona que le han dado una autoridad para mandar. Y hay muchos que viven de una autoridad prestada, que le ha sido delegada por el siervo que lo plantó. Disfrutan de la autoridad de una hora de púlpito, pero no tienen ningún tipo de influencia sobre aquella autoridad que ejercen prestada mandando sobre el pueblo
que la iglesia no se perfecciona por jefes que manden, sino por líderes que influencien con su forma de vivir y con su forma de administrar su predicación, su hablar, su vida personal, su vida ministerial. Arrastra, influencia, y eso es lo que tiene la capacidad de poder llevar a la iglesia a alinearse a la voluntad perfecta de Dios. Dios necesita en medio de nosotros a gente que no manden, sino que influencien, porque la iglesia no se perfecciona por gente que mandan, sino por líderes que influencian. Jesús, en aquel tiempo, pues también se los encontró muchos jefes, David, jefes que mandaban, pero no líderes que influenciaban. ¿Y cómo los calificó Jesús? Hacer lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque la iglesia no necesita jefes que manden, sino a líderes que influencien. La iglesia no necesita a Saúles que manden con lanza, sino a Davídes que nos influencien con el arpa y con la onda, porque tenía más capacidad de influencia David en una cueva oscura que Saúl sentado en un trono brillante del palacio. Les digo esto porque los 400 hombres que aparecen en 1 Samuel, capítulo 22, como endeudados, afligidos y amargados de espíritu, son el resultado de un gobierno de autoridad sin influencia. Pero aquello que un gobierno de autoridad sin influencia frustró, un gobierno de influencia recuperó, porque la perfección no viene por mandar, la perfección viene por influenciar por tu forma de vida y por tu forma de vivir delante de la presencia de Dios. La iglesia está necesitando hombres que influencien, porque el líder ha entendido que su verdadera autoridad no es mandar, su verdadera autoridad es influenciar. No se dice que la autoridad no se pide, la autoridad se gana. Cuando uno no tiene que pedir, malamente. Porque el líder no tiene que pedir que lo respete, su influencia, su forma de vida. Le precede. Dicho esto, decimos que el líder tiene que tener influencia, pero también tiene que tener visión. Y yo digo que toda influencia que no va seguida de una misión se queda en una admiración. ¿Entendido esto? Toda influencia que no va seguida de una visión se convierte, hermano Fali, en una admiración. Porque la influencia es la gracia que Dios te da para que el pueblo pueda entrar en la visión que ha puesto en ti, para que el pueblo pueda ser perfeccionado. Un ejemplo gráfico. La influencia yo la presento como el rocío que precedía al maná. ¿Para qué era el rocío? Para que el maná que se tenía que comer no se estropeara con el polvo de la tierra. Se formaba como una película fina por el rocío, caía el maná y el pueblo lo cogía. Pues la influencia es como esa gracia que Dios te da para que la visión que tienes que proyectar sobre el pueblo pueda ser recibida. Pero toda influencia que no va seguida de una visión se convierte en una admiración. Y yo tengo que decir que nosotros no hemos sido llamados para ser admirados. Hemos sido llamados para servir. Luego entonces, no tan solamente podemos tener influencia, ¡qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Pero ese qué, hay que tener visión para que esa influencia tenga repercusión. ¿Y qué es visión? De una forma muy sintetizada para no cansarme. ¿Qué es visión? Visión es tener muy claro a dónde yo quiero ir
para que los demás me sigan. Visión es tener muy claro a dónde quiero ir y por qué quiero ir. Cuando nosotros vamos detrás de alguien, y yo pongo este ejemplo algunas veces, porque te has perdido cuando ibas a un destino y alguien se ha puesto, yo te llevo, pero el que se ha puesto delante, pues tú lo ves que se para, que no sabe si tirar a la izquierda, si tirar a la derecha, y dices, te estás perdiendo. Y ya no sabe si seguirle o no seguirle, porque no transmite seguridad a donde te quiere llevar, ni cómo te va a llevar. Visión es tener muy claro a dónde queremos ir y por qué queremos ir, porque la iglesia solamente entrará en la visión del que la tiene. Abraham le pudo decir a Sara, ven detrás de mí, porque tengo una visión y tengo un propósito. Noé le pudo decir a su familia, seguidme, porque tengo una visión y porque tengo un propósito. Moisés le pudo decir a una nación entera, seguidme, porque tengo una visión y porque tengo un propósito. Nadie entrará en mi visión si no la tengo. La iglesia percibe de forma inequívoca cuando la estoy pastoreando para cumplir una hoja de trabajo y cubrir un expediente, porque llevo mucho tiempo parado y tengo que dar la cara más o menos para seguir ostentando la posición de siervo, y también percibe de forma inequívoca cuando estoy pastoreándola no para cubrir un expediente, sino porque tengo una visión, tengo un propósito, tengo un proyecto y quiero materializarlo en mi administración y en el tiempo que Dios me preste. Eso lo percibe la iglesia de forma inequívoca, y tengo que decirle que hoy hay mucha gente que se queja y dice que la iglesia no me sigue, es que no veo el fluir, es que no veo el crecimiento, no veo el fruto de mi trabajo. La pregunta sería, ¿tienes visión? ¿Tienes un proyecto para que la gente te siga? Porque la gente ya percibe cuando hacemos 4 cultos programados, 4 visitas cuando vemos a la gente, 4 cenas, 4 reuniones, para ir cubriendo el tiempo a fin de que termine y rápidamente marcharme y estarle otro montón de tiempo descansando de no haber hecho nada. Pero la iglesia no necesita a siervos que la entretengan, sino a líderes que la influencien y la lleven a una visión que se convierta en la perfección que Dios quiere de cada uno de nosotros. En la Biblia aparecen 2 zarpas. Aparece una que se encuentra en Jueces, en el capítulo 9, versículo 14, donde dice que, yo solo parafraseo así, que los árboles se fueron al olivo y dijeron, olivo, ¿por qué no reinas tú entre nosotros? Y el olivo le dijo, no, porque yo tengo un fruto que dar, qué bonito, y un propósito que cumplir. No voy. Los árboles dejaron al olivo y se fueron en busca de la vid, y le dijeron a David, reina tú. Y dijo David, no, porque tengo cosas más importantes que hacer, porque tengo fruto que dar y propósito que cumplir. Y dejando a David, se fueron a la higuera, y la higuera respondió paralelamente como el olivo y David. Dijeron, no, porque no voy a dejar de dar mi fruto y cumplir mi propósito para salirme de mi ubicación. Pero había una zarza, había una zarza que ni tenía influencia, ni tenía visión, ni tenía administración, y fueron los árboles y le dijeron, zarza, ¿quieres reinar sobre nosotros? Y dijo la zarza, ¿me está llamando a ti?
¿Es a mí? Sí. Pues claro que quiero reinar. ¿Cómo no voy a reinar? Tengo un sitio, me dais una corona, pues me lo voy a pasar en el frente. Y ahí aparece la zarza reinando, con una corona, con un trono, tenía menos visión que un pez frito, menos influencia que nadie y ningún tipo de administración. Pero hay una zarza que aparece en Éxodo del capítulo 3, versículo 2, que esta zarza, a diferencia de la primera, estaba dispuesta a arder, porque tenía un propósito, y era convertirse en el puente comunicador entre Dios y Moisés. Tengo que decirle que fue más útil la zarza que ardía con un propósito que la zarza que vivía con una corona, sin influencia, sin visión y sin administración. No son las zarzas con corona las que tienen la capacidad de movilizar a la gente, son las zarzas que arden, las que influencian a Moisés para que éste deje de hacer todo lo que tiene que hacer y entre en la visión y el propósito que Dios tiene para su obra. No necesitamos a jefes que manden, necesitamos a líderes que ejerzan un liderazgo de influencia, de visión, de administración, para que la perfección que Dios quiere hacer a través de nosotros no sea una utopía, sino que sea una realidad. Necesitamos tener un proyecto que la gente nos siga. ¿Para qué estoy aquí, Señor? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me has plantado aquí? Quiero llegar a ti. Y tengo las ideas muy claras de cómo lo tengo que hacer. Porque tu seguridad, tu proyecto, se transmite de la misma forma que tu vacío también. Todo se percibe. Y la iglesia va a entrar en la visión de que ella tiene. Y para no cansarles mucho, hemos dicho que la influencia es la condición que se necesita para poder proyectar nuestra visión. Pero la visión que carece de administración se convierte en frustración. Luego entonces, para que nuestro liderazgo sea configurado de forma completa, necesitamos influencia, necesitamos visión, pero esa visión necesita una administración para que no se frustre. Porque toda visión que no es bien administrada no es trascendente. Les pongo un ejemplo para que me puedan entender. Miren, José tiene un sueño y tiene una visión. Y cuando tiene ese sueño y cuando tiene esa visión, ve 7 vacas enjutas, flacas, y 7 vacas gruesas, bien comidas. Y también ve 7 espigas vacías y otras 7 espigas cargadas de trigo. Y cuando tiene aquella visión escondía también un proyecto que era el sueño previo, donde la luna, las estrellas y el sol se inclinaban delante de él. Pero para que aquel proyecto se pudiera materializar y aquella visión se pudiera cumplir, se necesitó de una administración. ¿Y qué fue lo que hizo José con aquella visión de las 7 vacas y de las 7 espigas? Que hizo ciudades de almacenaje en Pitón y en Ramsés en Egipto, donde en el tiempo de la abundancia llenó los graneros para que en el tiempo de la escasez, con una administración proporcionada de forma simétrica, no faltara nada para toda la gente que escaseaba en su comida. La visión no se distorsionó porque fue seguida de una buena administración. Y lo mismo le ocurrió a Moisés cuando Dios le dijo: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo hará. Conforme a lo que yo te muestre, conforme a la visión que te he dado del tabernáculo y de los utensilios, así harás. Cuando Moisés tiene esa visión, tiene que hacer uso de una administración por medio de reunir materiales, de buscar artífices, de organizar el trabajo, y de esta manera puso en marcha el plan y la visión que Dios le dio. No tan solamente depende de tener una buena visión,
misión no se frustre. Necesitamos a líderes que influencien, que tengan visión y que tengan administración para que la influencia y la visión lleven a buen puerto. Escuche esta frase que le voy a decir. El líder entiende que el crecimiento de una iglesia comienza por lo bien que lo hace y termina por lo bien que lo hacen ellos. ¿Han entendido eso? Se lo vuelvo a repetir. El líder de una iglesia entiende que el crecimiento de una iglesia comienza por lo bien que lo tiene que hacer él y termina por lo bien que lo hacen ellos. Porque no habrá un pueblo que se perfecciona si no hay un liderazgo que lo proporciona. La iglesia no se puede perfeccionar si no hay un liderazgo que lo lleve a cabo, porque estamos hablando de un principio divino. Luego entonces el líder entiende que un liderazgo con influencia, con visión y con administración termina por hacer que aparezca gente que empieza a vivir una vida más cerca de Dios. Bendito sea. La iglesia no se edifica con gente que mande, sino con gente que ejerza un liderazgo alineado a la voluntad de Dios. La iglesia no se va a edificar con siervos que entretengan, sino con gente que tenga muy clara una visión a donde quieren ir y cómo lo tienen que hacer. Y eso somos nosotros, porque son a los siervos a los cuales Dios envistió con un ministerio, a los cuales le ha dado un liderazgo para hacer un gobierno de autoridad y de administración. Y ese gobierno de autoridad y de administración tiene que ser reconducido por influencia, por visión y por administración. Amén. Y voy a terminar con algo. Y con esto lo vamos a dejar. El gran éxito de tu liderazgo es hacer que la iglesia crea en el ministerio de la reconciliación. Así. Los 5 ministerios de gobierno y de autoridad dados por Jesús a sus siervos tienen como fin que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio que no cumpla con ese fin y no alcance ese propósito no está ejerciendo un liderazgo de éxito, porque el fin de todo líder es que la iglesia sea perfeccionada, preparada y equipada para poder cumplir con la obra del ministerio, que no es otro que el ministerio de la reconciliación. El éxito de un líder es que los evangelizados se conviertan en evangelistas. Y hay 2 palabras que me gustaría matizarlas, que se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 8, y dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Lo que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del pueblo. Aquí hay 2 palabras que en algunos momentos las predicamos de forma paralela, pero son diametralmente diferentes y tienen una función y un propósito específico. Cuando hablamos de la perfección de la iglesia, decimos que la perfección de la iglesia, en el contexto en el cual viene, no es ausencia de equivocación ni de error. La palabra perfección en el original viene como teleotita, que significa crecimiento, madurez, desarrollo, alcanzar estatura, conforme a un varón adecuado en Dios. Eso es perfección. Dios, a través de tu ministerio y de tu liderazgo,
a un desarrollo, a una dimensión nueva. Esa perfección comienza contigo y termina con Jesús. Porque dice Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, que estando persuadidos de esto, estamos plenamente convencidos que aquel que comenzó vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfección de la iglesia comienza contigo y termina con Jesús. Pero la perfección de la iglesia es una responsabilidad tuya, establecido por un principio divino. Pero cuando hablamos de la edificación de la iglesia, decimos que la edificación de la iglesia es el resultado de la perfección que ha hecho el líder en medio de ella. No puede haber edificación si no hay perfección que le preceda. ¿Y qué es la edificación? La edificación es la configuración de la propia iglesia que se hace realidad por medio de una obra interna y otra externa. Por dos acciones, una interna y otra externa. ¿A qué me refiero con la obra interna de la iglesia para su edificación? La iglesia tiene la responsabilidad de vivir unidos en amor y en una convivencia en el vínculo del Espíritu Santo. Esa es una de las acciones internas de la iglesia. Y cuando cumple con esa acción interna, tiene que dar a luz la acción externa, que es cumplir con el misterio de la evangelización para que se pueda configurar la realidad de su edificación. Luego entonces, la perfección es una responsabilidad nuestra y la edificación es una responsabilidad de la iglesia. Pero nunca podremos responsabilizar a la iglesia de que no sea edificada si no hay un líder que se esté preocupando de perfeccionarla. Porque no puede haber edificación si no previamente hay perfección. Nunca jamás la iglesia podrá cumplir con una obra externa de evangelización si no hay una perfección que los equipe, que los prepare, que los forme, que los estructure. Y tengo que decirles que muchas veces oramos por el avivamiento, por el despertar, por el fluir. Pero no nos engañemos. Porque el despertar y el avivamiento no van a venir porque traigamos muchas visitas, que es bueno. Ni porque hagamos muchos cultos libres y muchas obras de teatro, que también es bueno y forma parte del organigrama de la iglesia, que está bien. El avivamiento de la iglesia va a venir cuando la iglesia empieza a ser perfeccionada. Y cuando la iglesia empieza a ser edificada. Porque ese es el propósito de Dios con nosotros. Que la iglesia sea perfeccionada para la obra de los santos en el cumplimiento del ministerio, y a su vez aquella causa va a dar un efecto que es la configuración y la edificación de la iglesia. Si queremos una iglesia perfeccionada y queremos una iglesia edificada, tenemos que empezar a entender que no podemos ejercer un liderazgo que carezca de influencia, de visión y de administración, porque solamente los hombres que entran en la influencia del Espíritu, en la visión del Espíritu y en la administración del Espíritu estarán legitimados por Él para poder cumplir con el propósito de perfeccionar la iglesia y que la iglesia se pueda edificar con gloria, con poder y con autoridad. Hasta aquí. No hemos sido llamados a pasar el tiempo. No hemos sido llamados a ser admirados. Hemos sido llamados a cumplir con el propósito encomendado, y eso en algunos momentos nos tiene que embargar de una comprensión profunda de que implica, pues, desánimo, desaires, contratiempo, pero lo más importante es que al final de este camino Él nos puede decir: pasa, buen siervo, porque en lo poco me has sido fiel, pero en lo mucho te pondré.